Gloria a Dios. Ejercitando la fe es el título, hermanos, de nuestra serie bíblica que hemos estado estudiando los últimos 5 domingos con hoy. Vayamos a la escritura, si es tan amable, por favor, en primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Versículo 10. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Si es tan amable, regálame un par de minutos en pie. Acostumbramos acá en la congregación leer la palabra del Señor en pie. Amén. ¿Listos? Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Y qué? Y nosotros que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oramos, ayúdeme por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por la palabra que estudiaremos. Te pedimos, Padre, que te glorifiques en este último sermón de esta serie sobre ejercitar nuestra fe. Bendice a cada persona en este lugar, toma el control del tiempo, de nuestra atención, porque es muy importante que pongamos atención a tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos. A las personas que nos están visitando por primera vez, bienvenidos a la iglesia. La gente que nos está viendo por medio de internet también, bienvenidos. Gracias por conectarse y estar pendientes de lo que estamos haciendo acá en la congregación. El tema, hermanos, el día de hoy, para los que toman notas, se titula Sé espiritual. Había muchísimos temas que yo podía dar en esta serie. Hablamos sé diligente, sé respetuoso, sé generoso, sé pacífico, y yo pude haber seguido hablando sé prudente, sé sabio. Pudimos habernos extendido, hermano, por meses hablando de cuántas virtudes nosotros como cristianos debemos de cultivar y ejercitar. Pero decidí terminar la serie porque no me gustan las series demasiado largas, y busqué un tema que resuma todas las demás virtudes que nos faltan por hablar, y pensé en ser espirituales, que es muy importante, porque si nosotros somos espirituales, prácticamente ahí pues encierra todas las demás virtudes que como cristianos nosotros debemos cultivar. Acuérdese que esta serie la estamos abordando desde un punto de vista como si la fe es un músculo. Amén. Y nosotros estamos ejercitando ese músculo. Cada día nuestro gimnasio es en el mundo donde estamos, pero no somos del mundo, y se nos presentan muchas oportunidades de ejercitarlo, ejercitar la fe, ejercitar, hermanos, la paciencia, ejercitar el amor, ejercitar la sabiduría, la prudencia. Podemos mencionar un montón de virtudes porque cada día se nos presentan oportunidades cuando tratamos con la gente, ¿ok? Pero hoy día vamos a cerrar con sé espiritual. Y no me refiero, hermano, a una espiritualidad mística, me refiero a una espiritualidad bíblica, porque hay dos tipos de espiritualidad: la espiritualidad que viene de Dios y la espiritualidad que viene del mundo. En el mundo también hay gente tratando de ser espiritual, solo que a su manera, desde el punto de vista que ellos lo entienden. Por ejemplo, no sé si usted sabe quién es el brujo mayor. El brujo mayor él dice ser una persona muy espiritual. Walter Mercado, ¿alguien se acuerda? Ya no sale últimamente, no sé si murió, sigue vivo, no sé. Él también dice ser una persona muy espiritual. Y hoy está de moda que de hecho hasta artistas en la farándula dicen: yo soy muy espiritual. Otro día estaba viendo una entrevista de Thalía, dice: yo soy muy espiritual y tengo una aura de mucha paz.
y me gusta solamente lanzar buenas vibras, porque el karma, dice, cuando tú eres malo, trae la venganza y te va mal. No me refiero a ese tipo de espiritualidad que profesa Daddy Yankee cuando le dicen: ¿y cómo te va? Amén, amén. Dice: amén, amén. ¿Cómo va tu nuevo disco? Amén, muy bien, amén. Hasta Niurka Marcos dice que es muy espiritual. Fíjese que ellos se refieren a una espiritualidad mística que tiene que ver con buscar su paz interior, pero no por medio de Dios, sino buscar la paz en sí mismos o la salvación en sí mismos. Dicen: no hay que ser tan bueno ni tan malo, simplemente hay que ser buenos seres humanos. ¿Ok? Nos referimos en este tema, hermano, una espiritualidad en Cristo Jesús. Una espiritualidad que viene de leer la palabra correctamente, de tener una vida de oración real con Dios, real. No solamente una oración para iniciar el servicio, una oración para orar por mis alimentos, una oración para en paz me acostaré y así mismo dormiré. No, estamos hablando de gente cristiana real, no gente cristiana falsa. No, gente cristiana real que dobla rodillas en su casa y ora y adora a Dios, y no pasa solamente pide y pide y pide y pide, sino adorándolo, bendiciéndole, dándole gracias por todo lo que ya tiene. ¿Ok? Fíjese que algunas personas tienen a Jesús solamente como un aditivo en su vida. ¿Sabe qué es un aditivo? No es algo que tú solamente le pones a algo para completarlo. Te dan la comida y tú dices: me falta sal, y agarras el salero y le adhieres mayor cantidad de sal o menor cantidad de sal según tu gusto. Muchos tienen a Jesús así, como un aditivo que lo adhieren según la necesidad. Estoy en problemas, ¡ay, Jesús! O lo retiran de su vida si todo está bien. Solamente es un aditivo para la vida de muchas personas Jesús. Y Jesús debe de ser el centro de tu vida, no un aditivo. Me encanta cómo lo dice el pastor Paul Washer. Dice que para muchos cristianos Jesús es como el cherry on top del pastel, el cherry encima del pastel. Hasta hay un dicho que dice eso, ¿no? O sea, es solamente como, ok, el pastel es lo más importante, pero si puedo poner a Jesús, pues ¿por qué no? No, para nosotros nuestra vida gira alrededor de Jesús. Jesús lo es todo para nosotros. Eso es una doctrina súper importante, hermano. Ahora bien, fíjese, hay dos extremos peligrosos en el cristianismo en cuanto a lo espiritual. Hay dos extremos peligrosos. El primer extremo es espiritualizarlo todo. Hay gente así en la iglesia que lo espiritualiza todo. ¿Ok? Y entonces estas personas, hermano, ya quieren que Dios lo haga todo. Ya no quieren hacer nada. Dicen: no, es que todo es espiritual. Y está el otro extremo de gente que no quiere espiritualizar nada. Cristianos que dicen: no, es que ¿para qué voy a orar si ya Dios conoce mi corazón? Y comienzan a caer en filosofías humanistas, en pensamientos humanos, y ya no son espirituales. Entonces, estos son los dos extremos que debemos tener cuidado en la iglesia, hermano. Usted no puede caer en una espiritualidad fanática, religiosa e ignorante. Ni tampoco puede usted caer en decir: yo solamente vengo aquí por gracia, soy salvo y ya. Yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito creer en Dios o tener fe. No, los dos extremos son extremos peligrosos. El que abandona la espiritualidad acaba siendo un cristiano tibio, y un cristiano tibio es arrojado de la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que o seamos calientes o seamos fríos, pero tibios no, porque dice: al tibio le vomitaré de mi boca. O sea que el que hermano abandona la espiritualidad cae en una tibieza. Por otro lado, el que cree que todo hay que espiritualizarlo cae en fanatismo. Y de eso está lleno hoy la iglesia, de esos dos extremos. Pero es bien raro ver a una persona que de verdad es espiritual, centrado, una espiritualidad bíblica, una espiritualidad real. Es bien raro conocer cristianos que se parezcan a nuestro cristiano modelo. ¿Quién es? Jesús. Jesús es nuestro modelo. Y es raro en la iglesia encontrar cristianos que se parezcan a Cristo. Cristiano significa pequeño Cristo. Él es nuestro modelo, Él es el blanco perfecto. Pero es difícil encontrar cristianos que se parezcan a Él.
Vamos a analizar un poco el pasaje porque muchos dicen, pero ¿qué es ser espiritual? No se preocupe que hoy lo vamos a tratar de entender. La primera frase dice, el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y el espíritu del hombre escudriña al hombre. No estoy leyendo literalmente, tomé unas frases de lo que leímos y las vamos a analizar. ¿Ok? Este pasaje hace una marcada diferencia en cuanto al espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Dentro del cristiano están obrando esos dos espíritus. ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, porque el Espíritu Santo es una persona de la triunidad de Dios y es Dios. Y el Espíritu Santo viene a vivir y a morar dentro de los creyentes. Así que se supone que todos los cristianos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero también hay otro espíritu que es el espíritu humano. El espíritu humano, hermano, es uno de los tres componentes del ser humano. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, dentro de nosotros están obrando o están trabajando esos dos espíritus. Okay, tranquilo, que no me estoy refiriendo a que nuestro espíritu humano es como un dios o un mal espíritu. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Luego dijo aquí Pablo, dijo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Nosotros, dice Pablo, o sea, ¿a quién le está hablando? A los convertidos, a los nacidos de nuevo. Los cristianos hemos recibido el espíritu de Dios. Los inconversos no. Ellos no tienen el espíritu de Dios, solamente tienen el espíritu humano, que es donde está la vida. Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? O sea que aquí vemos, hermano, cómo hay dos fuerzas espirituales. Ahora aquí ya estamos hablando de otros dos espíritus. Aquí estamos hablando de el Espíritu Santo y el espíritu del mundo. En la primera porción hablamos del Espíritu Santo y el espíritu del hombre. ¿Ok? Ahora en esta frase ya Pablo está hablando de el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Ve cómo hay dos fuerzas espirituales en la humanidad. Está el espíritu de Dios que sella a los suyos, los aparta para el día de la redención, pero también está el espíritu del mundo con el cual están sellados todos los incrédulos. Ellos no pueden entender ni discernir las cosas de Dios porque no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Vemos dos fuerzas espirituales acá. Luego la última frase, acomodando, dice, lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, hay cosas que son espirituales que los cristianos las tenemos que discernir como espirituales, abordar como espirituales, y hay otras cosas que son naturales también, porque vivimos en esta tierra, estamos sujetos a la ley de la gravedad, a la ley de la conservación de la energía y todas las leyes que rigen la tierra que también aplican sobre nosotros. Si usted brinca de un edificio, la ley de la gravedad aplica sobre usted, hermano, aunque usted sea cristiano. Aplica, pum, se va a caer ahí, hasta abajo. ¿Ok? Acomodando, lo espiritual a lo espiritual. Escuche, la intención de Dios al darnos el Espíritu Santo no fue que nos volviéramos unos religiosos fanáticos, no. Dios no nos dio el Espíritu Santo para que nos volviéramos unos religiosos fanáticos, sino para que seamos personas que verdaderamente vivimos una espiritualidad como la que Dios quiere que nosotros vivamos. Jesús, hermanos, no fue un fanático religioso, no, él fue alguien centrado, él fue alguien inteligente, fue alguien sabio, fue alguien prudente, fue alguien con quien a ti te daba gusto llegar y platicar y estar con él. Si Jesús hubiera sido como mucha gente que ha llevado la espiritualidad al extremo, Jesús habría sido un religioso loco como los muchos que existían en su época. ¿Se acuerda de los religiosos que existían en la época de Jesús? ¿Qué eran? Eran unos hipócritas. Jesús no era un hipócrita. Jesús, si hubiera sido religioso como mucha gente el día de hoy, hermano, y no espiritual, como se supone que hemos sido llamados a ser, Jesús no habría llamado a Mateo, porque Mateo era un publicano. Jesús no habría ayudado a la adúltera cuando la trajeron y estaban a punto de apedrearla. Hay toda una enseñanza en YouTube acerca de ese tema. Una lección de misericordia se llama, se lo recomiendo. No, Jesús la defendió y dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús no habría hablado con la mujer samaritana.
pues estaba prohibido en primer lugar hacer amistad con los samaritanos, porque judíos y samaritanos no se llevaban, y en segundo lugar religiosamente estaba visto mal que un hombre estuviera hablando con una mujer. Tampoco Jesús hubiera permitido que la prostituta besara sus pies, ni los enjugara con sus cabellos. No hubiera ido a comer con Zaqueo. No habría sanado a varios que eran enemigos de Israel. No habría restaurado a Pedro. Habría dicho: hagamos leña del árbol caído, destruyámoslo. Yo se lo dije que me iba a negar. Y dijo: no, hasta el fin del mundo iré por ti. Hipócrita. No habría perdonado a los que le crucificaron. Pero no, Jesús era espiritual de verdad. Él sabía cómo relacionarse sanamente con los demás. Claro, a los hipócritas de su época les dio duro con la escritura, porque Jesús tenía razón. Jesús nos dio un claro ejemplo de cómo debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mire, Jesús era alguien que oraba correctamente. A Jesús lo vemos siempre orando con humildad. Búsqueme un pasaje de la escritura donde Jesús haya estado orando con arrogancia. Nunca. Búsqueme un pasaje de la escritura donde Jesús estaba haciendo gritería cuando estaba orando. Búsqueme un pasaje de la escritura donde Jesús se la pasaba decretando y declarando cosas. Ninguno. Cuando oró, dijo: Señor, con humildad, llorando, con lágrimas, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino conforme a tu voluntad. Cuando resucitó a Lázaro, dice que su oración era como un susurro en voz suave, donde levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Te pido que resucites a para que ellos vean y crean. ¿Usted ha visto un montón de gente que cuando ora hace show y hace un tremendo escándalo? Que no sé qué, que no sé cuánto, y empiezan a pasear por todos lados y a gritar y a decir un montón de cosas sin sentido que ni están en la palabra de Dios. No, Jesús era espiritual. Muchas veces se retiraba a orar a solas. Dice que dejaba a los discípulos a un tiro de piedra, como a 100 metros, y se iba a orar. Y estando ahí en secreto estaba orando y hablando con su Padre. Jesús era espiritual de verdad. Yo no sé de dónde nosotros hemos sacado tanta religiosidad el día de hoy. Y yo no estoy diciendo que no podemos orar con ahínco y con fe y con vehemencia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces la gente que hace show cuando está orando es porque es un religioso fanático que en realidad ni vive lo que está diciendo. Conforme avancemos lo voy a demostrar con la palabra. Que si no nos parecemos a Jesús en cómo Él se acercaba a su Padre, en cómo Él trataba a las demás personas y en cómo Él tenía una cosmovisión del mundo religioso de su época, para que nosotros también seamos así en estos tiempos, no nos parecemos a Él. Jesús ayunaba correctamente. Nunca anduvo Jesús publicando cuántos días ayunaba, como mucha gente falsa e hipócrita. Cada vez que tú estés viendo un predicador en internet, llámese como se llame, y diga: yo salí de un ayuno de tantos días y entonces Dios me reveló y me mostró esto, dale stop a ese video y salte de ese canal. Jesús nunca anduvo publicando cuántas veces ayunaba. Hace unos tiempos atrás, unas 2-3 décadas atrás, hubo evangelistas que hasta se pusieron a competir con Jesús, tratando de ayunar también los 40 días que Jesús ayunaba. Y salían con cada revelación, hermano, como si hubieran ingerido hongos alucinógenos después de sus ayunos, y hacer alarde, y a señalarlos a todos los que no ayunan. Es que ustedes no ayunan. Yo ayuné 12 días, ayuné tanto y el Señor me usa y que no sé qué. Hipócritas. Porque Jesús nunca alardeó del ayuno que Él hizo. En mi trayecto como cristiano he conocido a gente tan hipócrita que una vez me acuerdo que una persona le dijo a otra, con soberbia y arrogancia, porque así son los religiosos y fariseos: varón, estoy ayunando para que Dios me revele su vida. ¿Ha escuchado eso? Eso es muy común en los círculos así donde creen tanta revelación extra, hermano. Estoy ayunando, ya va a ver, pórtese bien porque Dios todo me lo revela y Dios todo me lo muestra. No, esos lo que son unos chismosos, metiches, ignorantes de la palabra de Dios. Deben de cambiar su vida antes de andar cambiando la de los demás.
Oh, y si te enojas por lo que ellos te dicen, que hermano, el Señor me mostró que usted no sé qué, no sé cuánto. No, hermano, yo no creo eso, yo creo en la Biblia. Ah, se enojó, ¿verdad? Porque le saqué sus trapitos al sol. Ellos espiritualizan la regañada que tú les des y se hacen pasar como las víctimas. Ay, porque Dios me usa para darle palabra a todos y adivinarle la vida a todos. Entonces, estoy sufriendo el vituperio de Cristo. No, estás sufriendo el vituperio por chismoso. Jesús leía la palabra correctamente. ¿Ustedes alguna vez vieron a Jesús sacando de contexto la Biblia? Nunca. La leía y la entendía y la interpretaba correctamente. Hoy día la gente religiosa, hermano, ha torcido la Biblia y han llenado la iglesia de un montón de doctrinas de hombre que ni están en la palabra de Dios. La gente que lo espiritualiza todo dice, ya Cristo viene, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Es cierto, la venida del Señor es inminente. Inminente significa que puede venir ya, ahorita. Pero mientras tanto debemos cumplir con lo que Dios nos puso a hacer en esta tierra. Hay gente que dice, yo no tomo la medicina porque ya Dios me sanó. ¿Usted ha escuchado a gente así? Y agarran la medicina y dicen, en el nombre de Jesús la tiro a lo más lejos hasta donde mi mano llegue. Es que Dios me sanó. Yo he conocido a un montón de gente así en el trayecto del cristianismo que he vivido. Después hay que ir a comprar otra vez, hermano. Es lo malo. Hay gente que dice, no, yo no voy a trabajar porque el Señor me ha llamado a ser un siervo que viva metido en ayuno y oración todos los días en la iglesia. Flojo. La Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Y hay gente que dice, no, yo no cuido mi cuerpo porque lo que importa es mi belleza interna, mi belleza espiritual. Tráiganme otros 20 tamales. ¿Qué es ser espiritual? Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es ser espiritual? Vamos a entender este tema de una forma práctica, hermano. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Lo que le decía hace rato, los seres humanos estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el espíritu está la vida. La vida está en el espíritu. ¿Qué es el cuerpo? En el cuerpo está la voluntad humana, está, hermanos, el intelecto, está la conciencia de nosotros como personas. Y en el cuerpo, hermano, prácticamente solamente es como un vestido, es como el móvil para que el espíritu y el alma se muevan. Mire, vamos a ir a Santiago 2:26. Voy a ir dando versos para comprobar lo que le estoy diciendo. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también así también la fe sin obras está muerta. O sea, en el espíritu de nosotros está la vida. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es cuando el espíritu abandona el cuerpo. Dice en Eclesiastés que el espíritu va a Dios, es tomado por Dios de donde nosotros lo recibimos. ¿Y qué queda? Queda todo muerto. Ya la persona expiró. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué pasa en una persona? Una persona tiene, hermano, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando la persona no es cristiana, el espíritu dentro de esa persona está muerto. Figuradamente hablando. No está muerto en el sentido que no ha salido del cuerpo, porque si sale del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se muere. Así que el espíritu humano está ahí, pero está muerto porque espiritualmente no hay nada de Dios en la persona. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando nosotros, hermano, venimos al Señor, Él nos resucita el espíritu humano. ¿Cómo nos lo resucita? Nos lo resucita dándonos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida como creyentes, hace como un switch con el espíritu humano que está dentro de nosotros y cobra vida al espíritu de nosotros. Y ahora comienza una guerra terrible,
¿Por qué? Porque antes, cuando tú no tenías el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, el alma hacía al cuerpo como se le pegaba la gana. Porque en el alma está la voluntad, la conciencia, ¿sí? En el alma está el temor. Están una serie de sentimientos y emociones en el alma. Y la carne, pues obviamente le encanta deleitarse en los placeres de la carne. Le encanta todo lo pecaminoso, todo lo que es rico, todo lo que le produce placer. Adulterio, vicios, drogas, chisme, una serie de problemas y de obras de la carne como envidia, celos, contiendas, pleitos, disensiones. Todo eso le encanta a la carne. La carne, cuando el espíritu de la persona, dentro de la persona, está muerto, la carne hace como quiere al cuerpo. El alma hace como quiere al cuerpo. Pero el problema sucede cuando el Espíritu Santo entra en el creyente. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene ahora, resucita el espíritu humano y empieza una guerra. Vayamos a Romanos 8:14. Por favor, Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, cuando nosotros no éramos cristianos, nuestro espíritu humano estaba muerto. Luego Cristo nos rescató, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, resucita nuestro espíritu humano, se unen los dos se unen y comienza una guerra contra el alma y una guerra contra la carne. ¿Por qué? Porque ahora el espíritu humano que está dentro de ti y el Espíritu Santo quieren hacer las cosas de Dios. Entonces, la persona ahora en Cristo, la carne de repente puede decir, ay, qué rico huele ese cigarro, que le llega el humo, ¿no? De por allá que alguien está fumando. Porque apenas está en un proceso de regeneración. Apenas está recién convertido, tiene 1 mes, 2 meses. Pero hay un problema ahora, porque ahora el Espíritu está vivo y el Espíritu Santo está allí. Y ellos dos dicen no. Y el alma dice, ay, pero pues ¿para qué te hiciste cristiano, cuerpo? Y el Espíritu Santo y el Espíritu humano, no, eso es pecado. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que no debemos de contaminarlo. Y empieza una guerra. Aquí podemos deducir algo bien tremendo, hermanos, de las personas que pasan perdiendo las batallas contra la carne. Que dicen, ay, ya me emborraché. Ay, ya caí otra vez en adulterio. Ay, o sea, que la gente que siempre quiere estar en la iglesia pero quiere vivir en el pecado, es muy fácil deducir qué es lo que pasa con esa gente. Es facilísimo. El Espíritu Santo de Dios no está en esa persona. Lo dice clarito, que una vez que nacemos de nuevo, somos resucitados en el espíritu humano y el Espíritu Santo se unen en una guerra encarnizada contra el alma y la carne para no hacer lo que la carne quiere. Ahora, un cristiano puede pecar eventualmente o aisladamente porque ninguno de nosotros somos santos. Hemos entendido muy bien la doctrina de la diferencia entre que somos pecadores y practicar el pecado. Eso ya lo tenemos claro. Podemos pecar aisladamente o eventualmente. A veces fallamos al mirar, al decir algo, al actuar o al tener celos o envidia de alguna situación, porque somos humanos, estamos en un cuerpo de carne lleno de pasiones que el alma está peleando ahí por retomar su papel de jefe. Porque el problema es que antes que usted fuera cristiano, el alma era el jefe en usted. Él era el jefe, el alma. Y él decía, hagamos aquí, vayamos allá, hablemos así, maldigamos a fulano, robemos acá, defraudemos allá, maltrata a tu mujer, sé irresponsable con los hijos. El alma, el problema ahora es que el que está mandando es el Espíritu Santo y tu espíritu. Ellos son los que están ahorita a cargo dentro de ti. Bueno, si es que eres cristiano. Gálatas 5:16. Un hermano que viene a la iglesia o una persona que viene a la iglesia puede pasar aquí, hermano, años en la iglesia. Si está perdiendo las batallas contra el alma y la carne, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Gálatas 5:16-17. Entonces, ¿de quién será hijo? No me diga. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Antes estaba muerto, ahora ya no.
ahora está vivo. Y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha tremenda. A mí me escriben, hay cristianos que a veces me escriben y me dicen: pastor, estoy pecando en algo, pastor, pero me siento horrible cada vez que lo hago. Me siento un ser miserable, sucio, inmundo. Le digo: qué bueno que te sientes así, eso es señal que eres hijo de Dios. ¿Qué hago? Le digo: mira, cuando te venga la tentación, comienza a recitar versículos de la Biblia, versículos que te hablen a ti. Por ejemplo, si tu tentación es sexual, tú tienes que comenzar a decir versículos que hablen de eso. Porque dice la palabra que el que une su cuerpo con una ramera, entonces el espíritu de la ramera empieza a operar y a obrar sobre la persona. Porque dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, que son adulterio, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque dice la palabra que el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo, es hijo del maligno. Comienza a recitar todos los versículos de la Biblia que te reprendan en esa tentación, y comienza a orar y a decir: Señor, ayúdame, Padre Santo, estoy siendo tentado en este momento, estoy a punto de caer, estoy a punto de hacer algo que no es bueno. Te aseguro que si eso no te resulta, pues ¿qué otra cosa te podría ayudar? Eso es algo poderosísimo. Comienzas a recibir esa fuerza, ese entendimiento de que la Biblia condena el pecado, que el Señor te ha llamado a una vida de santificación. Si alguien aquí está en ese problema, haga eso. Cuando estés entrando en la tentación, que ya hasta te están temblando las manitas porque ya te están pasando la cerveza, comienza a decir eso: porque los borrachos no heredarán el reino de Dios, porque el que practica el pecado es un hijo del diablo. Comiénzatelo a decir a ti mismo, a reprenderte a ti mismo con la palabra. ¿Con qué venció Jesús la tentación? Con la palabra. Mucha gente dice: no, es que yo vuelvo a caer otra vez. No, es que en lugar de empezar a orar y empezar a fortalecerte en la palabra y a decir: Señor, socórreme, ayúdame, sálvame. Sálvame en el sentido de sálvame de esta situación en este momento, más bien salen corriendo a hacerlo. Ese es el problema. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. O sea que un hermano o una persona que esté aquí en la iglesia y que peca y peca y peca, ¿de quién es? Bueno, yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, una vez que el Espíritu Santo entra en ti, resucita tu espíritu dentro de ti. Carne, lo siento, se acabó la fiesta para la carne. Porque es que es imposible que si el Espíritu Santo mora en ti, tú te sigas deleitando en el pecado. A veces cometemos pecados y contristamos al Espíritu. Por ejemplo, le voy a dar una serie de lista de pecados así que los cristianos cometemos a veces. A lo mejor tú llamaste a alguien 2, 3 veces y no te contestó y ya te enojaste. Entonces al rato cuando te llama le haces: no, él no me contestó a mí. Estás pecando ya, eso es pecado. Eso no es un pecado grave, así que yo diga que no. El Espíritu Santo está en ti todavía, eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Estás contristándolo porque te estás portando soberbio, arrogante, vengativo, ¿no? Pero en ese momento tú sabes que lo que hiciste está mal, ¿sí o no? El problema es que hay gente que dice ser cristiana, que dice que no, que eso no está mal. Dice: a mí el que me la hace me la paga. No, es que si el Espíritu Santo está en nosotros sabemos cuando algo que hicimos estuvo mal. O a veces estás hablando con tu cónyuge y le haces un comentario que estuvo fuera de lugar. Le comienzas quizás a criticarle y a decirle: no, pero es que tú, esa ropa se te ve bien fea y estás bien greñuda y que no sé qué. Y al ratito te cae el 20 y tú dices: no. Y ella se queda callada. No, si es una mujer de Dios, pues, si no, olvídate. Si es una mujer de Dios, no como aquellas mujeres sumisas a sus maridos, respetuosas y todo, dicen: bien estresado, está cansado, voy a dar chance, voy a orar por él. Y al rato el hombre empieza: no, estuvo mal eso. Es mi esposa, es un vaso frágil, es mi ayuda idónea. La Biblia dice: a maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué pasa? Vas a pedirle perdón. Bueno, pienso que sí, ¿no? Pienso que estoy hablando con cristianos, no sé.
En cosas pequeñas. Se pueden armar problemas y discusiones en un ratito. La esposa te puede decir: amorcito, saca la basura que ya va a pasar el basurero, el carro de la basura. Y tú: no, ahorita. Y de repente, no oyes cómo se va el carro. Se fue, entró de entrada a la colonia y ya va de regreso ahora. Y ahí vas corriendo con la basura. Ay, y no se para. Y cuando regresas con tu bolsa de basura en la mano, la esposa te dice: te lo dije. ¿Y qué te quiere dar en el corazón? Enojo, ¿sí o no? Tu corazón quiere como buscar venganza, yo soy el hombre. Todas esas cosas son pecados, pero el Espíritu Santo mora en ti. A veces lo contristamos por enojos, por pleitos torpes e inútiles sin ninguna importancia, ¿no? Pero no te vas al extremo de estarte deleitando en algo. Que tú digas: no, ya hice esto otra vez, ya lo hice otra vez, y no, es hijo del diablo. Así. ¿Qué es andar en el Espíritu? Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación más para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a sellarnos con un sello de garantía y de propiedad de Dios. Y no se nace de nuevo 2 veces, ¿ok, hermanos? O 3 veces. Eso es un mito, que eso no existe. No, es que ya nací de nuevo, pero me voy al mundo. Y ya viene a los 2-3 meses: necesito nacer de nuevo. Y ya se va al mundo. No, necesito nacer de nuevo. No, eso no existe. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia, o naciste y eres de Dios hasta que mueras, o no naciste y fue un engaño nada más, y vivirás en pecado hasta que mueras. En el Antiguo Testamento, hermanos, estar en el Espíritu era una especie como de caer en un éxtasis espiritual. Eso era en el Antiguo Testamento, estar en el Espíritu, o que el Espíritu viniera sobre alguien. El Espíritu vino sobre Sansón y destrozó a los leones. El Espíritu vino sobre Esaú y profetizó con los profetas. El Espíritu vino sobre Juan y recibió la revelación del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento es una cosa estar en el Espíritu. En el Nuevo Testamento es otra cosa muy diferente. En el Antiguo Testamento era un éxtasis para recibir una visión, una profecía, algo así. En el Nuevo Testamento, escuche lo que es estar en el Espíritu: es vivir apartado del pecado. Eso es estar en el Espíritu en el Nuevo Testamento. Porque aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si no hay condenación es porque ¿qué se terminó en tu vida? La práctica del pecado. Se terminó la práctica del pecado, y por cuanto se terminó la práctica del pecado, ahora eres hijo de Dios y heredero de la vida eterna. ¿Ok? La expresión en el Nuevo Testamento llenos del Espíritu Santo no es para ponerse a balbucear cosas o adivinar el futuro, no. La expresión llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la palabra es controlados por el Espíritu Santo para no pecar. Un cristiano lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es un cristiano espiritual, verdaderamente espiritual, que ama a Dios, que teme a Dios. No es perfecto, pero tiene claro lo que su Señor le ha mandado hacer. La gente religiosa, hermano, vive metiéndose en cada trance extraño espiritual, cada trance extraño en el que caen. Pero eso sí, nomás salen del trance, hermano, mágico en el que estuvieron metidos, y están llenos de quejas, llenos de negatividad, de pereza, de irresponsabilidad. Su casa es un desorden, tienen mal carácter, están todos amargados. Pero eso sí, como son, según ellos, bien espirituales, son grandes siervos de Dios. No nos engañemos, hermano. En el Nuevo Testamento, ser espiritual es derrotar al pecado. Derrotar al pecado. El pecado está a la puerta, dice la Biblia, y llama. La primera área donde una persona espiritual comienza a trabajar al convertirse a Cristo es en su carácter. Escuche lo que le voy a decir, escuche, ponga atención. Usted puede ayunar las veces que quiera. Usted puede leer la Biblia y hasta sacarla de contexto, como más se usa hoy día. No salir de la iglesia.
y pasar hablando de las grandes cosas que Dios hará en usted. Pero escuche, si usted no lidia seriamente con su soberbia, con su orgullo, con su amargura, con el chisme, ¿ok?, con la maldad y la envidia que hay en su corazón, usted está perdiendo el tiempo. Eso es una realidad. Usted puede venirse a vivir si quiere aquí, le prestamos una casita para que acampe aquí a la iglesia. Pero si usted no cambia, usted se está mintiendo a usted mismo. Porque el evangelio consiste en dar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. El Espíritu Santo hace un trabajo de regeneración en el cristiano. O sea que si usted no está siendo regenerado, usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. ¿Por qué los cristianos buscamos a Dios? ¿Por qué? A ver, ¿alguien se ha preguntado eso? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace buscar a Dios. Nosotros buscamos a Dios y seguimos a Dios y creemos en su palabra porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabe que yo he descubierto a mucha gente luchando en sus propias fuerzas tratando de ser cristiano? No, es que si soy cristiano se me va a arreglar el matrimonio. Es que si soy cristiano me va a ir bien en las finanzas. Es que si soy cristiano, y como es en sus propias fuerzas, el Espíritu Santo no está en ellos porque no son nacidos de nuevo, porque no son hijos de Dios, siempre están fracasando. Una temporada en la iglesia, una temporada en el mundo. Una temporada en la iglesia, una temporada en el mundo. Preocúpate, porque eso es una clara señal que el Espíritu de Dios no está en ti, no ha sido marcado para el día de la redención. El Espíritu Santo redarguye al creyente. Un creyente no puede pecar y decir, no pasa nada. Ese no es creyente. Redarguir en el griego significa traerte pruebas de que estás mal. Eso significa redarguir. Un ejemplo, como cuando la esposa sospecha que el marido la está engañando y le dice, oye, como que tú me estás engañando, ¿verdad? Y él dice, no. Y ella dice, entonces esta carta que te llegó de una fulana que dice que eres su amor. O sea, redarguir significa dar pruebas. Te estoy acusando de algo, pero aquí están las pruebas. Eso es redarguir. El verdadero cristiano, el Espíritu Santo le dice, esa palabra que dijiste no está bien. ¿A poco no está bien? Sí, aquí está, mira. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, el Espíritu Santo nos redarguye, nos da pruebas en lo que nosotros estamos mal. Y cuando el Espíritu Santo te redarguya, no te pongas triste, dale gracias. David, cuando Natán vino y le dijo, tú has hecho esto, esto y esto y esto, ¿qué hizo? Cayó de rodillas llorando, porque era hijo de Dios. Pero si en lugar de humillarse, la gente se ensoberbece y dice, no, es que no sé qué, que no sé cuánto, que lo hice por esto, que lo hice por aquello, no es. No es. El Espíritu Santo solo redarguye a sus hijos, no a los extraños. Mateo 23:1-7. Mire, vamos a hacer una diferencia entre el religioso y el espiritual porque los tendemos a confundir. Casi siempre pensamos que el religioso es espiritual. Dice Mateo 23:1, por favor, hermanos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Lea todo el pasaje en casa, es muy importante. Por tiempo yo solamente tomé estos versos, pero escuche, el religioso tiene una característica, hermano. No vive lo que enseña. Está sobre todo mundo criticándolo. El religioso está criticándolo a todo mundo. No, tú esto, tú lo otro, tú aquello, tú no sé qué. Y él no lo vive. Él no lo pone en práctica. Dice que ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías son unas cajitas de cuero
más o menos como de unos 5 por 5 centímetros en forma 5 por 5 por 5 cúbicos, pues son unos cubos. Dentro de esas cajitas de cuero, los judíos meten unos pedazos de pergamino con porciones de la ley. ¿Okay? Y esas cajitas de cuero se los amarran en la frente y en el brazo izquierdo se los enredan. Tienen unas cuerdas de cuero bien largas y se los enredan. Y comienzan a leer la Torá y a recitar la escritura o a hacer oración. ¿Okay? ¿Y sabe de dónde sacaron eso? De malinterpretar un versículo de la Biblia. Un versículo donde Dios le está diciendo a los judíos que la palabra de Él esté siempre en su corazón, en su mente, pero metida dentro de ellos. Ellos lo agarraron y lo hicieron literal. Los versículos que ellos torcieron para traer estos objetos a la existencia son Éxodo 13, 9, 10. No las traje, no las busquen, lo busquen en su casa. Éxodo 13 del 9 al 10 y Deuteronomio 6, 8. Agarraron esos versículos, los interpretaron literalmente e inventaron esas cajitas. Y ellos lo hacen y se las amarran ahí, como atribuyendo que eso tiene un poder místico y que les da como más cercanía a la palabra de Dios. Pero Dios lo que quería era que la tuvieran dentro de su mente y cerca de su corazón. Por eso lo amarran en el brazo izquierdo, porque tratan de tener la cajita, mira ahí en la foto, cerca del corazón cuando cierran el brazo. Eso no era literal. Lo empezaron a hacer físico, real. Pero ¿qué pasa? Ponían pesadas cargas sobre los hombros de los hombres y ellos no lo hacían. Pero eso sí, sus filacterías dice que ¿qué? Las hacían más grandes para ser vistos por los demás. O sea, ellos no vivían lo que enseñaban, pero las cajitas sí, que las vean los demás, que yo aquí la tengo. Hazme la más grande, por favor, tú, el que te dedica a hacer filacterías. Y escuche, este es un ejemplo de cómo el legalista y el fariseo siempre saca de contexto la Biblia para inventar una doctrina e imponérsela a otro. Agárrese bien, porque mira lo que le voy a mencionar rapidito. 2 ejemplos de 2 doctrinas que se han sacado de la Biblia y que no están en la Biblia. Esto nada más fue un claro ejemplo para que usted lo entienda. Pero la doctrina del pantalón, hermanos. No, es que la Biblia dice que el pantalón la Biblia no menciona el pantalón, por el amor de Dios. ¿De dónde lo sacaron? Deuteronomio 22, 5, donde Dios dice: no usará el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Y el contexto bíblico es transvestismo, porque la gente ya desde esos entonces estaba pervertido todo, y había un hombre que se quería poner una ropa de mujer y ser mujer. El versículo no condena una prenda X o Y, lo que condena es un pecado sexual del corazón de las personas. No, pero es que sí, la Biblia dice, no seas mentiroso, no dice. Si tú no quieres usarlo, no lo uses, pero no mientas torciendo la Biblia. No, pero es que también Dios se lo reveló a un evangelista famoso hace unos años atrás, y Dios le dijo que él en una visión vio un montón de mujeres empantalonadas en el infierno. Para empezar, número 1, la revelación bíblica y doctrinal para la iglesia está terminada aquí. O sea que a Dios se le olvidó decir unas doctrinas para la iglesia. Y como a Dios se le olvidó decir unas doctrinas para la iglesia, ahora yo me voy a meter en ayuno para que Dios me las siga revelando a mí. Y entonces yo venga y yo les diga: no, hermanos, no está en la Biblia, pero Dios me la reveló a mí. Eso es antibíblico, porque no hay más revelación. El canon bíblico está cerrado, Génesis, Apocalipsis, y se terminó. Pero el legalista y el fariseo tuerce la Biblia, porque él cree que esos objetos, en este caso ropas o prendas, lo hace más santo. Los judíos inventaron lo de las filacterías y las cajitas de cuero porque pensaban que delante de los demás los hacía ver más santos. Hazme las más grandes, decían, para que vean que yo soy rabí. Dice que amaban que les dijeran rabí, o sea, maestro. Amaban los títulos. Y mucha gente hace eso en estos tiempos con las prendas. No, es que yo con esto soy más santo. Es que yo si me tapo la cabeza soy más santo. O es que si el pastor usa corbata es más santo. Mentira. Son doctrinas de hombres que no están en la Biblia. Obviamente la Biblia manda que hombres y mujeres vistamos con decoro y con ¿qué? Modestia, como para el Señor, honradamente, honestamente. Si no quiere usarlo, no lo use, pero deje de inventar que está en la Biblia. Eso no está en la Biblia.
Otra doctrina, mire, y yo sé que esto le va a caer pesados a varios, espero que sean maduros. La doctrina de atacar el árbol de Navidad. Esa doctrina no está en la Biblia, hermanos. En ninguna parte. Usted se puede cansar de buscarlo. Pastor, dice la Biblia en Deuteronomio 16:21 que el Israel comenzó a traer un árbol de acera y lo ponían en el ¿cómo se llama? En el templo de Jehová. Sí, ¿y qué era un árbol de acera? Era un tronco de un árbol que lo labraban en forma de mujer y los israelitas lo habían metido al templo y le daban adoración. ¿Dice árbol de Navidad? No. Dice que era un árbol ídolo con el cual formaban un ídolo y lo adoraban. Si usted no la quiere celebrar, no la celebre, pero deje de inventar que la Biblia la prohíbe. No invente algo que la Biblia no dice, porque entonces usted está pecando. Porque usted está llamando a Dios mentiroso al inventar algo que la Biblia no dice. Y se ha hecho una guerra, hermano. Y por lo general la guerra viene de parte de gente legalista que tuerce la Biblia. Tuercen la Biblia enseñando que los apóstoles siguen vigentes. Tuercen la Biblia enseñando, hermano, que declares, que profetices y que declares lo que quieres para el otro año. O sea, en eso tuercen la Biblia. Y también en la Navidad la tuercen. Entonces, ¿por qué en unas cosas estás de acuerdo con ellos? Ah, no, en esto sí estoy de acuerdo, que tuerzan lo de la Navidad. No. Si tuercen un montón de cosas, entonces también están torciendo esa tradición. Ahora escuche, yo no le estoy diciendo celébrela. No la celebre si no quiere, pero deje de inventar que la Biblia la prohíbe. Igual que lo del pantalón, no lo use si no quiere, pero deje de inventar que la Biblia lo prohíbe. Es una tradición, no está en la Biblia, no dice la Biblia que la celebres, tampoco dice no la celebres. Hay tradiciones malas, el Halloween es brujería, es hechicería, es satanismo. Es claro que la Biblia lo prohíbe, es clarísimo, porque la Biblia dice que a la hechicera había que matarla. La Biblia dice no permitirás la invocación de espíritus y un montón de cosas relacionadas a la hechicería y a la brujería. Claro, es una tradición mala. Celebrar tu cumpleaños, ¿está en la Biblia? No, ¿por qué lo celebras? Darle un regalo a tu mamá el día de la madre, ¿está en la Biblia? No. ¿Por qué lo haces? Porque es una tradición buena. Es una tradición buena. Navidad, ¿prohíbe la Biblia celebrarlo? No. Entonces, ¿por qué muchos cristianos lo celebran? Bueno, porque es una tradición para recordar el nacimiento de Jesús. Los elementos del pino, la estrella significa la estrella que dijo que Jesús venía. Y luego los bastoncitos colgados en el árbol representan a los bastones que los pastores usaban, porque a los pastores los ángeles se le aparecieron y les dijeron que iban a ser Jesús. Y los regalos, ¿por qué, pastor? Que no sé, pues es un regalo para tu hijo, hombre. Deja de ser religioso, fanático. No, es que hermano, es que no conocer la Biblia hace que uno caiga en una religiosidad fanática. Ah, pero eso sí, búscale los frutos a ese fanático. No tiene comunión con Dios. El pecado no está en un árbol, el pecado está en el corazón. Yo conozco personas, hermano, que en estos días, ¿cómo le han dado duro a los temas del árbol, hermano? Ya no saben otro tema. Y yo sé cosas de esa gente que si se las dijera, se asustan, hermano. Yo sé unas cosas de esas personas. Entonces, ¿qué es peor? ¿Estar atacando un árbol o tener el corazón negro de tanta maldad? ¿Qué tiene de malo hacer una cena y reunirte con familiares que nunca habías visto hace tiempo? Vinieron de otro estado. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo darles un regalo a tus hijos? Enseñarles que Dios es el que provee, que el regalo más grande que hay se llama Jesucristo. Anoche estuvimos cenando con unos hermanos. Al terminar la reunión fuimos a nuestra casa. Hice una reunión familiar, llamé a todos y les dije ok. Y les comencé a hablar de Cristo, les comencé a evangelizar, les comencé a hablar de Dios. Porque mis hijos no son cristianos. Han crecido en la iglesia desde niños y todo, pero cuando crezcan tendrán que tomar su propia decisión. Es una excelente oportunidad para que te acuerdes de tu abuelita, de tu mamá, que las tienes abandonadas en el país. Mándales dinero para que se hagan unos tamales.
¿Qué tiene de malo que le des gracias a Dios porque Cristo nació? Si lo haces el 1 de enero está bien, si lo haces el 30 de octubre está bien, si lo haces el 15 de febrero está bien, si lo haces el 20 de noviembre está bien, si lo haces el 25 de diciembre está bien. El día que tú quieras del año, tú puedes agarrar el calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y darle gracias a Dios porque Cristo nació el día que tú quieras, incluyendo el 25. Si no lo quiere celebrar, no lo celebre, pero no invente que la Biblia lo prohíbe. No invente, porque la Biblia no lo prohíbe. Pastor, pero tampoco lo manda. No lo celebre. Pero es que aquellos, cállate y cambia tú. ¿Qué más hacían? Dice que hacían anchos los flecos de sus mantos. Hacían anchos, dice. O sea, estos mantos se le conocen en el mundo de la costura como borlas. No sé si hay alguien que de costura que sepa que estoy hablando. Y los hacían más grandes para verse todavía más espirituales. El legalista siempre le está atribuyendo poderes místicos a objetos. No, la falda larga me hace más santa. El ponerme una blusa que sea cuello tortuga hasta la quijada me hace más santa. La corbata me hace más santo. Y atribuyéndole cosas místicas a artículos, a las filacterías, a los flecos. Aman que los llamen rabí. Hay mucha gente que sirve a Dios solo por religión y no por espiritualidad. Si ve, esta gente amaba que les llamaran rabí. ¿Y cómo estaba su corazón? Bien negro, bien sucio. ¿Sabe que nosotros tendemos a confundir al que sirve con espiritual? ¿Sí o no? Uno ve, es diácono, ha de ser espiritual. Es músico, ha de ser espiritual. Qué bonito canta, ha de ser espiritual. Qué bonito predica, ha de ser bien espiritual. Y uno se lleva grandes chascos. Cuando tú ya tratas a la persona de tú a tú, en el trabajo, en la casa, como amigos, espérate, me hago a un lado. Hay un pastor por ahí, un profeta falso que dice un montón de cosas antibíblicas. Y entonces un hermano centrado, prudente, le hizo una observación. Dijo, no, hermano, estás mal. Corrige eso, estás torciendo la Biblia. Y le empezó este hermano a denunciarlo a este profeta. No, tengan cuidado con ese es un mentiroso, no se dejen engañar. Empezó a señalarlo. Entonces el hombre le marcó para pelear con él, al hermano. Pero el hermano fue listo y grabó la llamada. Hermano, ese profeta, pastor, no sé qué será, le ha dado una maltratada al hermano con malas palabras que yo creo ni los borrachos en las cantinas los dicen. La gente parece espiritual porque sirven, pero ¿serán espirituales de verdad? ¿Se parecerán a Cristo? Porque Cristo era humilde, era sencillo, era sabio, era inteligente, no era un chismoso, no era un metiche, no era un pleitista, no era alguien que pasaba tirando indirectas en Facebook, pues no tenía. No, Jesús era sano, era sabio, su espiritualidad era real. Jesús vino a librarnos de la falsa religiosidad. Lea los evangelios. ¿Cómo trató Jesús a los religiosos de su época? Hipócritas. Ustedes ensanchan sus filacterías, el fleco de sus mantos, y por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Se imagina los huesos de muertos a qué hieden? Conozco a muchos religiosos que de espirituales no tienen nada. Pero eso sí, ese pantalón es del demonio. Vamos, Lucas 18:9. Anoche decía sigamos, ¿no? Pues sigamos. Lucas 18:9 al 14. Ya la última cita. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que, ¿cómo dice? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Empieza diciendo que a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, la enseñanza, esta parábola se la estaba dando a unos religiosos, fariseos, que andaban, hermano, al pendiente a ver a quién decirle: estás mal en esto, estás mal en aquello. Así andaban este grupo de gente. Eran unos fariseos, hermano, que parecían como esos animales que son depredadores, que ven una presa y se le lanzan. El otro día estaba viendo un documental de depredadores, y unas hienas, hermano, agarraron un animalito. Una salió con una pata por allá, otro con una mano por allá, otro con una oreja. Hay religiosos que son así, hermano. Ven a un pobre hermano y se lo quieren devorar, hermano. Ahora, con esto no saque de contexto lo que le estoy diciendo de que no podemos predicar la verdad y corregir y redarguir. Pero mire, vamos a hacer un balance acá, porque la gente religiosa es la que dice: nosotros tenemos la mejor iglesia de santidad Jehová. Si tú oyes hablar a alguien así, apártate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tenemos culto de oración. ¿Qué día es el culto de oración en tu iglesia? No, pues ahí oramos en todos los cultos. No, pero entonces están muertos. Nosotros no celebramos Navidad y ustedes sí, así que nosotros somos mejores, somos más santos. Como que el árbol los hace más santos, ¿no? Menos, perdón, la ausencia del árbol los hace más santos. No. Nosotros no usamos pantalón, dicen en algunas iglesias, y en la tuya sí. Tu pastor es un perverso que los deja usar pantalón. No, pues ni modo que venga yo en falda, hermano. Nosotros hablamos más lenguas que ustedes. Nosotros desde que llegamos, cuando empieza el culto, empezamos a hablar lenguas y no paramos hasta unas 4 o 5 horas. Los hijos de esa gente, cuando crezcan, no querrán saber nada del cristianismo. Créame. Pobres niños están ahí, hermano. El otro día vi un meme que era de una calaca, una calavera, y decía, el sign decía: soy hijo de pastor, ya acabó el culto y estoy esperando para irnos. Aquí esperando a mi papi para irnos. Ya se había diseñado una calaca ya. Porque los pastores es difícil que nos vayamos, ¿no? O sea, a veces termina y uno tiene que hablar acá, hablar allá. Pero a eso súmele que el culto dure 3, 4, 5 horas. ¿Por qué? Porque creen que entre más largo el culto, más manifestaciones hayan, más santos somos, más poderosos somos. Mentira, el problema está acá. Nosotros danzamos todo el culto, y cuando se sigue la danza ya le decimos al predicador que ni predique, porque queremos seguir mejor danzando. Y después cuando salen están peleando allá afuera. Nosotros hacemos ayunos poderosos. Todos cuando empieza enero ayunamos los primeros 21 días de enero. ¿Y ustedes? No, pues nosotros pasamos comiendo el 1 de enero. Se ha metido, hermano, un evangelio de obras tan fuerte a la iglesia, hermano, bien sutilmente disfrazado de espiritualidad. Hay predicadores que dicen: no, es que ese predicador como predica habladito así. No, hay que gritar, gloria a Dios. Y ya cree que por eso la gente va a transformar su vida, porque gritó. Termino. Vea unos contrastes entre el religioso y el espiritual. El religioso menosprecia a los hermanos de otras iglesias. Es una característica del religioso. Menosprecia. Nosotros podemos señalar la mala doctrina que otra iglesia tiene, pero no menospreciar a las personas. No es una cuestión personal, es una cuestión doctrinal. Pero el religioso no, el religioso: tú vas a esa iglesia donde tocan mucha música así con guitarra eléctrica. No, ustedes son del diablo. O sea, automáticamente el religioso descalifica a los demás. El espiritual, sin embargo, tiene en estima a los demás, porque sabe que en esas iglesias hay mucha gente que ha sido lavada y redimida con la sangre de Cristo. El religioso alardea de lo que hace para Dios. Alardea. El espiritual prefiere el anonimato. Él prefiere el anonimato. Él sabe lo que él tiene con Dios. No lo anda alardeando ni presumiendo. Al religioso le gusta el aplauso y los elogios de los hombres, pues dice que les encanta que les llamen rabís. El espiritual quiere que toda la honra y la gloria sea para Dios. Él no tiene ninguna ambición así. Él prefiere estar en humildad, en anonimato, y dejémosle la gloria al Señor.
El religioso ataca a los demás y está resentido con los demás. El espiritual prefiere evitar conflictos, pues él sabe que esos conflictos estorban su comunión con Dios. Él prefiere perder la discusión. Se arma una discusión y él prefiere perderla. No, gáneme, humílleme si quiere. Porque él sabe que si se pone al tú por tú y a pelear y a vociferar y a enojarse, pierde su comunión con el Padre, en el sentido de que estorba las oraciones cuando está turbado tu espíritu. El religioso pelea por los privilegios y compite con los demás. El espiritual prefiere que alguien más lo haga. Dice, bueno, si él lo va a hacer, pues que lo haga. Si puede más que yo y tiene más dones que yo y ayuna más que yo, bueno, pues que lo haga él. El religioso le quiere imponer a los demás todo lo que él hace. No, es que yo ayuné tanto, ustedes también. Yo oro 3-4 horas de rodillas, ustedes son unos carnales, ¿por qué no lo hacen? Yo hago vigilias en mi casa todas las noches y ¿ustedes qué? O sea, el religioso quiere imponerle los métodos que él usa según él para santificarse a los demás. El espiritual trata cada día de cambiar él mismo. Él se autoexamina. No, esto no está bien. Es humilde, sencillo consigo mismo, se corrige a sí mismo, recibe la corrección de los demás. Recibe la corrección de los demás. El espiritual es una persona que si tú le llamas y le dices, hermano, yo quiero hablar con usted. Sí, dígame. Yo he notado, hermano, que usted falta a la iglesia. No, tiene razón. Sí, eso no está bien. La Biblia dice que no me debo dejar de congregar. Dile eso al religioso. ¿Usted me mantiene? Usted ni sabe cómo estoy en mi casa, ni me ha llamado. En lugar de que vaya a visitarme, ahí he estado enfermo. El religioso es pleitista como usted no tiene una idea, hermano. El religioso se siente orgulloso de lo que hace para Dios. El religioso se siente orgulloso de lo que hace para Dios. El espiritual se humilla ante Dios por lo que Cristo hace por él. Conclusión, hermanos. Si no eres nacido de nuevo, pues no puedes ser espiritual. Necesitamos nacer de nuevo para poder ser salvos. Tenga una vida real de espiritualidad genuina. No solamente venir a aparentar lo que no somos a la iglesia. Busque a Dios en todo momento. Y para concluir, escuche, ser espiritual no consiste en creer un montón de cosas místicas antibíblicas. No, ser espiritual consiste en alejarse del pecado y parecerse más a Cristo. Oramos.